El caballo se frena antes que el hombre, no por miedo, por cansancio. La casa aparece al borde del camino como si siempre hubiese estado ahí. Madera cruda, sin pintura, una sola ventana iluminada. Dentro, el suelo es de tierra apisonada, la comida humea, la luz es baja. Una mujer joven sonríe demasiado fácil. Le indica una silla, siempre la misma, justo frente a una gruesa cortina, pesada, colgada para no dividir espacios, sino para ocultar algo. El viajero se sienta, el cuerpo se relaja, la espalda queda expuesta. El golpe no suena como en las películas, suena a hueso. Hoy vamos a responder una simple pregunta. ¿Por qué viajar por la América del Oeste era tan peligroso? Para entenderlo, vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores del siglo XIX. Una familia real, una posada real y una serie de asesinatos cometidos a plena luz del día. Los Bloody Benders. Viajar por Kansas en 1870 no era una aventura, era una necesidad peligrosa. El estado era una frontera real. Caminos largos, pueblos aislados y días enteros sin ver a otra persona. Si alguien desaparecía, no había un telégrafo inmediato, ni policías cercanos, ni siquiera registros confiables. Simplemente no llegaba. Por eso, cuando un viajero veía una casa en medio del camino, no pensaba en peligro, pensaba en descanso. La cabaña estaba cerca de Cherryvale. Era simple, madera sin pintar, una tienda al frente y una sola habitación utilizada como comedor. Los Bender la utilizaban como parada para comer y dormir. Para quienes pasaban por ahí, eran solo una familia más tratando de sobrevivir en el oeste. Nadie sabía que esa casa estaba diseñada como una trampa. Los Bender se presentaban como una familia de colonos recién llegados. Decían haberse establecido allí alrededor de 1870, cuando el camino que cruzaba Kansas empezó a llenarse de viajeros rumbo al oeste. John Bender, el padre, aparentaba unos 60 años, era tosco, malhumorado y casi no hablaba inglés. Muchos lo describían como violento y desagradable. Elvira Bender, su esposa, rondaba los 50, reservada, observadora, siempre callada, pero calculadora. El hijo, John Bender Jr., tenía poco más de 20 años, impulsivo, brusco, agresivo, con un carácter que incluso molestaba a algunos vecinos. Luego estaba la hija, Kate Bender, también en sus veintitantos, educada, elocuente, carismática, intelectualmente muy superior al resto. Ella era quien hablaba con los viajeros, ella quien simbolizaba la comida, el descanso y la hospitalidad. Algunos testimonios decían incluso que los hijos de la familia Bender actuaban de forma muy perturbadora. Ellos dormían juntos, se abrazaban y se tocaban, pero no de una forma en la que uno abraza a un hermano, sino más bien a una pareja. La casa era simple pero funcional, una tienda al frente, una mesa para comer y una cortina gruesa que dividía el espacio. Debajo, excavado a mano, había un sótano. Nada de eso parecía muy extraño, todavía. El método siempre era el mismo. Kate conversaba con el viajero, preguntándole de dónde venía, hacia dónde iba. Lo hacía sentir escuchado, seguro. Luego le ofrecía sentarse en la mesa, siempre en la misma silla, colocada justo frente a la cortina. El viajero se relajaba, comía, descansaba y dejaba su espalda expuesta. Desde detrás de la cortina, John Bender levantaba un martillo. El golpe no sonaba como en las películas, sonaba seco, pesado, a hueso rompiéndose. El golpe no siempre mataba, muchas veces dejaban el cuerpo convulsionando en el piso. Después, el cuchillo. Para ese punto ya no habían gritos, solo silencio, sangre cayendo sobre el suelo. El cuerpo después era arrastrado al sótano, despojado de todas sus pertenencias y enterrado bajo la casa, o incluso a veces arrojado al pozo. Mientras tanto, arriba, la comida seguía caliente, la mesa se limpiaba y la familia esperaba, paciente, al siguiente viajero. Entre 1871 y 1873, las desapariciones en ese tramo del camino comenzaron a acumularse. No todas tenían nombre. No todas fueron registradas. Y es que para que entendamos el contexto de esa época, si alguien no llegaba a su destino, siempre se asumía lo peor. Animales salvajes, bandidos, accidentes. El camino siempre tenía la culpa. Se estima que al menos 12 personas fueron víctimas de los Bender, y algunos historiadores creen que fueron incluso más. Familias enteras, comerciantes, colonos, viajeros solitarios. Todos desaparecieron tras haber sido vistos por última vez dirigiéndose hacia ese sendero. Algunas víctimas sí pudieron ser identificadas con el pasar del tiempo, aunque como sabemos, los registros de esa época no siempre son completos, pero aún así nadie conectaba los puntos, hasta que una desaparición fue imposible de ignorar.
Entre los nombres más citados por los historiadores están George Long, desaparecido alrededor de 1871, Henry Mackenzie, visto por última vez en 1872, y Peter Schuyler, un granjero cuya desaparición también se situaba en 1871. En marzo de 1873, el Dr. William York viajó por Kansas y nunca llegó a su destino. El Dr. York no era un viajero cualquiera. Él tenía familia, tenía contactos, tenía personas que lo estaban esperando. Cuando pasaron los días y no hubo noticias, su hermano empezó a buscarlo. Ese hermano era Alexander York, coronel del Ejército de la Unión, veterano de la Guerra Civil. Alexander recorrió el mismo camino que había tomado su hermano. Preguntó en cada parada. Preguntó en cada casa. Cuando eventualmente llegó a la cabaña de los Bender, notó algo extraño. La familia actuó nerviosa, hostil, inconsistente. Él no pudo probar nada en ese momento, pero ya no estaba solo en sus sospechas. Alexander York habló con los vecinos, otros también tenían historias, otros también habían perdido a alguien, y en abril de 1873, un grupo de hombres armados decidió volver a la cabaña. Cuando llegaron, los Bender no estaban. La casa estaba totalmente abandonada, la cortina seguía colgada y la silla seguía en el mismo lugar. Y entonces comenzaron a cavar. Cráneos fracturados, cuerpos en distintos estados de descomposición. El pozo confirmó el resto. Estos asesinatos dejaron de ser un rumor. Ahora tenían forma, peso, olor. El Dr. William York fue identificado entre los cuerpos. La noticia se extendió rápidamente y los periódicos lo llamaron uno de los crímenes más horribles del oeste. Pero aún faltaba una revelación más. Durante la investigación surgieron dudas muy inquietantes. Bender probablemente no era su apellido real. La supuesta madre, Elvira, podía haber sido llamada Almira Hill Mark. Kate, la hija, posiblemente se llamaba Sarah Eliza o Eliza Mark. Los hombres tampoco parecían ser padre e hijo. Algunos testimonios sugerían que esta familia no era una familia en absoluto. Una Biblia encontrada en la casa de los Bender incluso tenía el nombre de John Gebhardt escrito en su interior. La familia organizada, normal y reconocible podía haber sido solo una actuación, una identidad construida para matar. Algunos dicen que el pueblo los alcanzó y los linchó, otros que escaparon hacia el sur, otros decían que cambiaron de nombre. Otra vez, absolutamente nada fue probado, y lo más inquietante de todo esto es que si lograron escapar, nada les impedía seguir matando. Los Bloody Benders se convirtieron en folclore criminal, inspiraron relatos, novelas y el terror rural de Estados Unidos. Esta idea de la casa trampa, de la familia falsa, de la hospitalidad como amenaza. En el videojuego Red Dead Redemption 2, la referencia es directa. En la Aberdeen Pig Farm, Arthur Morgan llega a una granja aislada donde dos supuestos hermanos lo reciben con una amabilidad exagerada. Le dan comida, conversación, lo hace sentir cómodo. Pero poco a poco la situación se vuelve extraña. Los hermanos muestran una relación claramente incestuosa, cargada de incomodidad. Finalmente drogan a Arthur, lo roban y lo arrojan inconsciente a una zanja, donde despierta junto a los restos en descomposición de la madre de los hermanos. Evidentemente, después de eso, uno como jugador regresa a la granja para llenarlos de plomo, pero esta escena reproduce exactamente el miedo central de la historia de los Bloody Benders. Confiar en una hospitalidad que en realidad es una trampa. El oeste no siempre mataba con balas, a veces mataba con silencio, con trayectos largos sin testigos, con mesas servidas y una cortina larga cerrándose detrás de ti. Este fue El Mago desde la Maticueva y como siempre nos vemos en la próxima. Si es que eliges bien dónde parar a descansar.